Que Dios les bendiga. Quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud que nos concede, la gran oportunidad y el grande privilegio que Dios nos da, el poder estar delante de su divina y santa presencia, para tener que glorificar y para tener que bendecir su nombre. Amados hermanos en el Señor, días atrás alguien me preguntó: Pastor, ¿puede un cristiano divorciarse? ¿Puede un cristiano terminar la unión conyugal? ¿Sabes, amado hermano en el Señor? Este es un tema que debería hablarse abiertamente en las iglesias de Cristo. Pero ¿cuál es el problema en estos tiempos, amados hermanos? Que muchas veces es como un tema tabú que muchas veces se guarda, se tapa, se deja en silencio en la iglesia y muchas veces se comete grandes errores porque tanto nosotros, los pastores de la iglesia, o tanto la hermandad por no tener conocimiento, se cometen grandes errores. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, amados hermanos, la Biblia dice que el hombre se apartará de su padre, de su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Amados hermanos, ¿para qué Dios, amados hermanos en el Señor, apartó a un hombre, a una mujer? Amados hermanos en el Señor, para que el hombre no estuviera solo y que la mujer fuese la ayuda idónea que éste tuviera para que ambos pudiesen avanzar, pudiesen seguir. Y el fundamento principal de la familia es para que pudiesen procrear, para que pudiesen, amados hermanos, aumentar la personalidad o la gente en la tierra y así pudiesen, amado hermano, formar lo que se llama hoy día familia. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Vuelvo a decir, la palabra de Dios dice que el hombre se apartará de su padre, de su madre, ambos serán una sola carne. En otras palabras, compartirían, amados hermanos, como personas en la faz de la tierra, si bien es cierto, de diferentes pensamientos, diferentes actitudes, diferentes, amados hermanos, emociones. Pero déjeme decirle que cuando el hombre, la mujer entiende, amados hermanos, el propósito de Dios en la familia, aunque sean de distintos caracteres, de distintos pensamientos, se alcanzan a llevar bien, amados hermanos, porque siempre nosotros hemos dicho o hemos dado a entender a nuestras iglesias, a nuestro pueblo, amados hermanos, que el matrimonio es de 3 personas. ¿Por qué digo, amados hermanos, de 3 personas? El hombre, Dios, la mujer. El hombre, Dios, la mujer. En otras palabras, estos complementos, si Dios no está en medio de la familia, no está en medio del matrimonio, esto sería un caos. Entonces, amados hermanos, si usted empieza a mirar las Escrituras, o los que son lectores de la palabra de Dios, en una cierta oportunidad los fariseos, estos que siempre querían tentar a Jesús, estos que siempre buscaban la forma cómo hacerlo caer, cómo poder tener alguna forma como para acusarle, le preguntaron a Jesús, le preguntaron al maestro, ¿por qué motivo o por qué forma o por qué circunstancia podría alguien divorciarse de su esposa, de su esposo,
disolver la unión conyugal, ¿cuál sería ese el motivo? Amados hermanos, porque los mismos fariseos le dicen a Cristo, porque en los tiempos antiguos Moisés dio carta de divorcio al pueblo. Entonces ese era el argumento que los fariseos tenían. ¿Para qué? Para poder hacer esta pregunta a Jesús. Jesús, por cierto, conoce los pensamientos. Jesús, por cierto, conoce los corazones. Conoce el levantar de cada uno de nosotros. Amados hermanos en el Señor, y Jesús les explica por qué Moisés les había dado carta de divorcio. Y esa carta de divorcio que Moisés había dado era simplemente, amados hermanos, porque muchos matrimoniados en aquel tiempo venían a él con un problema, otro problema, una causa, otra causa, y podemos decir nosotros, amado hermano, que Moisés colapsa. Moisés colapsa y empieza él a entregar liberalmente la carta de divorcio al pueblo. No fue Dios, no fue Jehová, no fue el Santo de Israel el que permitió que Moisés diera la carta de divorcio. Amados hermanos, fue por la dureza del corazón del pueblo que Moisés empezó a entregar el divorcio para que se empezaran a separar. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo viene a este mundo, Cristo viene a dar su vida por mí, por usted, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando Él viene, ordena un poco esto, arregla un poco esto, y le da la respuesta a los fariseos y le dice: el motivo del divorcio que alguien pueda tener, amados hermanos, es por causa de fornicación, por causa de adulterio. Por causa, amados hermanos, que el hombre no cumpla su deber de poder sustentar a una mujer, de que el hombre no cumpla con el deber de poder ser un buen esposo, un buen dueño de casa, un buen proveedor para la familia, son causales que el ser humano, o que la mujer, digamos, también pueda solicitar su carta de divorcio. Pero hay que tener cuidado en este punto, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos da a entender que el que desea obispado, grande cosa desea. Obispado en estos tiempos, ser pastor, ser líder de una iglesia, ser alguien que lleve a un cierto grupo de personas a la salvación. Perdón. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? El que desea obispado, grande cosa desea. Pero es necesario que sea irreprensible. Y el punto es este: marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. No de dos, no de tres, no de cuatro, y después decir: no es que yo soy el pastor de tal iglesia, pero lamentablemente ha sido esposa o ha sido esposo de más de una mujer. Tal persona, tal ser humano, no puede llevar el nombre de pastor de una iglesia. A la luz de la palabra es imposible. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Entonces, amados hermanos en el Señor, por causa de adulterio o de fornicación, ¿qué es lo que es el adulterio? Cuando un hombre, cuando una mujer son casados y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, son personas adúlteras,
denominadas a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que es fornicación? Cuando personas casadas también tienen relaciones sexuales con personas solteras. O viceversa también podemos decir cuando hay personas que no son matrimoniadas y tienen relaciones sexuales no estando casadas, se llama fornicación. Entonces, amados hermanos en el Señor, a la luz de la palabra, Cristo dice en caso de fornicación, se le permite a la mujer que pueda solicitar su carta de divorcio. En otras palabras, quedar libre del lazo conyugal. Amados hermanos en el Señor, alguien me puede decir, pero es que yo puedo rehacer mi vida, puedo rehacer mi ser, puedo volver a casarme. Mire, amados hermanos, en ciertos casos Dios permite que usted pueda rehacer su vida, pueda rehacer su ser. ¿En cuáles casos, pastor? Se lo explico. Mire, si usted, amado en el Señor, fue casado por el civil, porque muchas veces nosotros decimos, tal día yo me caso por la iglesia no casa. La iglesia en ningún punto casa. Quien casa es el civil. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Es poner solamente la bendición al trabajo que el civil hizo cumpliendo la ley terrenal. Entonces la iglesia solamente pone, amados hermanos, vuelvo a decir, valga la redundancia, la bendición a lo que el terrenal hizo. Ahora, amados hermanos en el Señor, si usted es matrimoniado, se casó solamente por el civil y no se fue, amados hermanos, a una iglesia para poder recibir la bendición de Dios, usted se puede volver a matrimoniar. ¿Por qué, amados hermanos, quiero explicarlo así de esta forma? Porque cuando alguien es matrimoniado, amados hermanos, por las dos leyes, digamos, una ley terrenal que es el civil, y recibe la bendición de Dios por la iglesia, ¿qué es lo que hace? Yo los caso, los matrimonios delante de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, la Trinidad que se utiliza para poder sellar un matrimonio, esa Trinidad es como un sello, es como un timbre, es como algo, amados hermanos, que Dios utiliza para que la bendición de Dios caiga sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la familia en general. Entonces, amados hermanos del Señor, cuando está ese sello, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque la persona se separe, se divorcie, si busca esa persona que se divorció, estando casado por las dos leyes, busca otra persona fuera del matrimonio después de haberse separado, divorciado, dice la Biblia que cae en adulterio. Porque aquel que se casa con la repudiada o con el repudiado, haberse casado por las dos leyes, delante de Dios viene a ser un adúltero. Porque lamentablemente ese sello no se quita ni aquí y no se quita allá. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Pablo el apóstol también aconseja a los más jóvenes. Aquí, amados hermanos del Señor, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy día? Lamentablemente, amados hermanos, hablando a padres cristianos, a madres cristianas, lo que está sucediendo hoy en día, hay un libertinaje muy grande. Hay un libertinaje expandido por todo el planeta Tierra. ¿Y por qué digo, amados hermanos, por todo el planeta Tierra? Porque hoy día hay padres cristianos, madres cristianas, que permiten que sus hijos lleguen una semana con una polola, otra semana con otra polola,
otra semana con otra polola, con tal que durante el año llegan como con 5 pololas a sus casas. Pero no son capaces de decirle, hijito, hijita, paremos un poco. Paremos un poco. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque el apóstol Pablo insta y dice, amados hermanos, si alguno no tiene don de continencia como lo tengo yo. Y el apóstol Pablo, ¿por qué utilizaba esta palabra don de continencia? Porque el apóstol Pablo no era casado, no era matrimoniado, era un hombre soltero. Pero sin embargo tenía algo muy especial, don de continencia. ¿Qué es lo que es eso? No tenía necesidad de estar con una mujer. Él solamente estaba enfocado en lo que Cristo le había encomendado. Entonces, amados hermanos en el Señor, bien dice el apóstol Pablo, si alguna mujer u hombre de los que están entre nosotros no tiene don de continencia, mejor cásese antes de seguir quemando. Y es aquí donde siempre aconsejamos a los jóvenes de la iglesia. Pídanle a Dios una mujer, pídanle a Dios un hombre, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su voluntad. Amados hermanos, porque si no es así, amados hermanos, si usted no pide a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios, al caminar de Dios, a la voluntad de Dios, fácilmente usted puede buscar a un hombre que parece el príncipe azul, puede usted buscar una mujer que aparenta ser Blancanieve, pero sin embargo puede ser el mismo demonio vestido de oveja. Amados hermanos, ¿y cuál es la consecuencia que lleva todo esto? Es a la separación, es al divorcio. Y si usted no tiene claro este punto, amados hermanos, de cómo Cristo permite el divorcio, déjeme decirle que usted puede llegar a la condenación de su propia vida. Entonces, amados hermanos, ¿hay salvedades que da la palabra de Dios? Sí las da. Pero hay que tener el conocimiento claro, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Y cuando decimos que la palabra de Dios es clara, Dios es luz. Y aquellos que andan en la luz, andan conforme al pensamiento de Dios. Entonces, amados hermanos en el Señor, qué hermoso es poder entender y poder comprender la voluntad divina de Dios. El pensamiento de Dios. Yo sé que con este tema posiblemente me voy a acarrear muchas cosas, pero prefiero decirle la verdad. Prefiero, amados hermanos en el Señor, dar a entender la verdad de Cristo y que algún día Cristo me diga, ¿sabías la verdad? ¿Sabías para dónde tenías que ir? Y lamentablemente no explicaste la verdad de mi palabra. Entonces, haciendo un resumen, amados hermanos, ¿puedo divorciarme? Sí, sí puedes divorciarse. Pero si estás casado por las dos leyes, es civil y recibiste la bendición de Dios en la iglesia, no te puedes volver a casar. Porque si lo haces, estarías cayendo en adulterio o estarías cayendo en fornicación. Ahora, amados hermanos en el Señor, hay un pecado oculto tanto en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, que desde el principio hemos sido llevados al mal. Y muchas veces nosotros decimos, por eso hay que tener cuidado, porque Dios conoce el pensamiento, el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro transitar. A veces hay personas que dicen, hombres que dicen, no, si yo soy matrimoniado, estoy bien, delante de la presencia de Dios, por lo tanto, si Cristo hoy viniera, yo me voy con Él. Y gloria a Dios que sea esa su seguridad. Pero tenga cuidado. ¿Qué pasa cuando usted va por la calle y ve a una muchacha que pasa con pantalones apretaditos, con una mini por la calle?
muchas veces te das vuelta a mirar quién es. Te das vuelta a codiciar esa mujer que va pasando. La Biblia dice que si alguien codiciado en su corazón la mujer ajena o el hombre ajeno, ya adulteró también con ella en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un pecado oculto, que tarde o temprano tendrá que salir a la luz. Pero hoy día, amados hermanos, Dios nos habla de este tema muy importante, tema que lamentablemente hoy día no se toca dentro de nuestras iglesias, para no caer mal, para no ofender, para no dañar, para que los hermanitos no se vayan de la iglesia, para poder llenar una iglesia. Amados hermanos, prefiero hablar la verdad, predicar la verdad, aunque tenga poco dentro de la iglesia, pero los que están, que sepan la verdad de la palabra de Cristo. El Señor nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, donde hoy más que nunca se le debe de anunciar la verdad de la palabra de Cristo al hombre, a la mujer, aunque así duela. Pero déjeme decirle que vamos caminando a una salvación, ya una vida eterna. Y no vaya a ser que porque yo siendo pastor, usted siendo pastor, no esté hablando la verdad, va a llevar a una iglesia a la perdición. Que Dios nos pueda bendecir. Todos fallamos, sí. Todos cerramos, sí. Todos cometemos grandes pecados, sí. Los hemos cometido. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Pero bienaventurado es el varón, la mujer que reconoce su mal. Que Dios de paz le bendiga, Dios de paz le ayude. Espero en el Señor que este tema le ayude grandemente a su vida, grandemente a su ser. Amados hermanos en el Señor, y muchos pueden decir, no es que a mí Dios me dio esta persona, Dios me dio esta otra persona. Mire, le voy a decir algo. Si usted buscó una persona que es casada para volver a casarse, si usted buscó a un hombre casado para volver a casarse, y me dice que Dios se lo dio, déjeme decirle que Dios no es así. Dios no le puede dar un hombre que le pertenece a otra mujer, ni tampoco Dios le puede dar una mujer que perteneció o pertenece a otro hombre. Que Dios de paz nos pueda bendecir. Puede doler lo que estoy diciendo, pero pregúnteselo al Señor. Pregúnteselo usted al Señor, si está bien o está mal lo que estoy diciendo. Mire el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice, porque yo, Jehová, aborrezco el divorcio. Yo, Jehová, aborrezco el divorcio. Hoy día hay muchos que están acomodando la palabra. ¿Y acomodándola para qué? Para tapar sus pecaditos ocultos y que nadie los saque a la luz. Pero un día nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Un día nos presentaremos delante de Él y todo lo que pensamos que está oculto, a la luz tendrá que salir. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Son mis más sinceros deseos en el nombre poderoso de Jesús.